En la vejez, no visites a tus hijos si quieres ser respetado. Hay momentos en la vida en los que el alma, silenciosamente, comienza a preguntarse si sigue siendo bienvenida donde solía ser el centro. A cierta edad, las visitas a los hijos ya no traen la calidez esperada, sino un leve temblor en el corazón, como si nuestra presencia, alguna vez sagrada, ahora estorbara. No es odio, no es desprecio, es algo más sutil y más doloroso: la indiferencia. Este mensaje no es un reproche, tampoco es un lamento, es un susurro de dignidad para quienes han entregado su juventud, su fuerza y sus desvelos criando a sus hijos, y ahora, al visitar sus casas, se sienten como una sombra. Lo que antes era hogar se ha convertido en una sala de espera. Lo que antes era calor, hoy parece prisa, y uno empieza a notar que ya no se le escucha, que los ojos que solían buscar consejo ahora miran el reloj o la pantalla del móvil. Si alguna vez has salido del hogar de tus hijos con el alma más vacía que cuando entraste, este mensaje es para ti. No para que te alejes con amargura, sino para que regreses a ti mismo con respeto, para que no vivas los últimos capítulos de tu vida buscando aprobación, sino recogiendo la paz que mereces, porque el amor verdadero no exige sacrificio sin fin, exige reconocimiento, escucha y espacio para seguir siendo uno mismo, aunque los años hayan pasado. Cuando tu presencia se convierte en una carga, hay una escena que, aunque no se grite, pesa como un lamento antiguo. Llegas a casa de tus hijos, tal vez con un pequeño regalo, o con la ilusión de ver a los nietos, y lo primero que notas no es alegría, sino prisa, las miradas fugaces, los pasos apresurados, el gesto que dice «me alegra verte», pero el cuerpo que no se detiene. No lo dicen con palabras, pero lo sientes, en los suspiros contenidos, en el móvil que suena más fuerte que tu voz, en la silla que te ofrecen sin mirarte a los ojos. Es un momento cruel, porque no viene cargado de agresión, sino de indiferencia. Y eso duele más, porque tú no viniste como intruso, viniste como quien un día sostuvo ese hogar con sus manos cansadas, viniste como quien alimentó, escuchó, sostuvo, limpió lágrimas y celebró pequeños logros como si fueran epopeyas. Pero ahora, en medio del ajetreo moderno, tu presencia parece interrumpir más que sumar. Se ha perdido ese espacio sagrado donde un padre o una madre era sinónimo de centro, de raíz, de calma, y empiezas a preguntarte, con un nudo que no se deshace en el pecho, ¿cuándo pasó esto? ¿En qué momento dejé de ser esperado para convertirme en tolerado? Quizás fue poco a poco, con cada nueva responsabilidad que ellos asumieron, con cada domingo que ya no incluyó una llamada, con cada nieto que creció sin saber cómo huele tu abrazo. Y es que la vida moderna no deja tiempo para la contemplación. Lo urgente devora lo importante, y lo importante, a veces, eras tú. No se trata de culpar, no se trata de decir que tus hijos son malos o desagradecidos. Se trata de reconocer que, en esta cultura que idolatra la eficiencia, la vejez incomoda, porque es lenta, porque pregunta dos veces, porque necesita silencio, porque sugiere volver a lo simple. Y eso no encaja en un mundo que corre, pero que algo no encaje no significa que no sea valioso. El mármol tampoco encaja en un reloj de arena, pero es lo que perdura. Si sientes que tu presencia es una carga, lo primero que debes saber es que tu intuición no miente. El cuerpo lo sabe antes que la mente, y ese pesar en el pecho, esa tristeza al volver a casa, ese silencio prolongado después de cerrar la puerta, todo eso es real, y tiene nombre de desplazamiento emocional. No fuiste expulsado, pero tampoco invitado del todo. Estás en un limbo donde tu alma recuerda lo que fue, mientras la realidad niega lo que aún eres. ¿Y qué hacer ante eso? ¿Dejar de ir? ¿Enfrentarlos? ¿Quedarte esperando una señal de afecto que quizá no llegue? No hay una receta única, pero hay algo que nunca falla: reconocer tu dignidad antes que tu necesidad. No vayas donde no te sientas bienvenido. No pongas tu corazón en una sala donde no se escucha su latido. Visita solo si vas con el alma entera, no con la esperanza rota. Y si notas que estás allí solo para llenar un hueco de culpa ajena, vuelve sobre tus pasos, porque no naciste para ser parche en una agenda. Y no te sientas culpable por sentir esto. Muchas personas mayores lo sienten, lo confiesan entre lágrimas, en las charlas con amigos de la misma edad,
o en la soledad de una taza de té que ya no se comparte. Hay algo profundamente humano en querer ser útil, en querer seguir formando parte. Pero también hay algo profundamente sabio en saber retirarse a tiempo, con la frente alta y el alma serena. Tu valor no disminuye porque los demás no lo vean. Tu presencia no deja de ser luminosa porque ahora se mire hacia otro lado. Lo importante es que tú no lo olvides, que cuando cruces un umbral, lo hagas con la certeza de que tu historia merece respeto, no con la duda de si estás molestando. Este mundo moderno necesita, más que nunca, la voz pausada de quienes han vivido, pero no puedes forzar oídos cerrados a escuchar. Puedes, en cambio, hablar con tu silencio, decidir dónde sí y dónde ya no. Y en ese acto, sencillo pero firme, empieza el verdadero respeto por uno mismo. La herida de sentirse innecesario. Hay dolores que no se ven, que no sangran, que no provocan gritos, pero que pesan cada mañana al despertar. Uno de ellos es esa sensación invisible pero constante de ya no ser necesario. No es fácil explicarla. Tampoco se atreve uno a decirla en voz alta. Pero ahí está cuando notas que nadie espera tu opinión, que tus ideas ya no cuentan, que puedes irte y todo seguiría igual. Ese pensamiento no llega de golpe, sino como una lluvia fina que cala sin hacer ruido. Durante décadas, fuiste el pilar. Todo giraba en torno a ti: horarios, decisiones, celebraciones. Tenías un lugar, tenías un propósito, y aunque a veces el cansancio era insoportable, sabías por qué te levantabas cada mañana. Pero un día, sin que nadie lo anuncie, todo cambia. Ya no preguntan por tu consejo, ya no te necesitan para arreglar el grifo o cuidar al niño. Ya no hay llamadas a media tarde para contarte algo. Y lo que es peor, cuando tú llamas, a veces no contestan. Ser innecesario no significa ser ignorado por completo. A veces te invitan, sí, a veces te saludan con cariño, pero todo parece más protocolar que auténtico, como si tu presencia fuera parte de una rutina más que de un deseo genuino. Y entonces comienza el cuestionamiento. ¿Será que ya no importo? ¿Será que, después de todo lo que di, ya no queda nada que ofrecer? La herida de sentirse innecesario es peligrosa porque no solo afecta el presente, sino que revisa el pasado. Uno empieza a preguntarse si valió la pena tanto esfuerzo, si aquellas noches en vela, si aquellos silencios aguantados, si aquella renuncia a los propios sueños tuvieron sentido. Es un golpe al alma, porque toca las raíces mismas de la identidad, y lo más doloroso es que, muchas veces, nadie lo ve, nadie lo nombra. Se asume que el padre o la madre estarán bien, que sabrán ocuparse, que entenderán que así es la vida. Pero no, la vida puede ser dura, sí, pero no por eso debe ser cruel. Y esa crueldad silenciosa, la de no mirar, la de no preguntar, la de no valorar, se clava más hondo que cualquier discusión. No se trata de que los hijos deban rendir culto eterno. Se trata de reconocer la presencia, no solo la ausencia, de agradecer en vida, no solo llorar en muerte, de entender que uno no deja de tener valor solo porque ya no lleva una mochila ni cocina todos los días. Frente a esta herida, muchos optan por callar, por no incomodar, por sonreír aunque duela, pero esa resignación no sana, solo disimula. Y el alma, tarde o temprano, encuentra la forma de decir lo que el cuerpo calla, a veces con tristeza, a veces con enfermedades, a veces con una mirada que se apaga, porque lo que no se dice se transforma en sombra. Por eso es urgente nombrarlo, decirlo, no con reproche, sino con verdad. Me siento innecesario no es una queja, es un acto de valentía. Es una forma de recordarle al mundo que aún estás aquí, que tu mirada sigue viendo, que tus manos aún saben dar consuelo, que tu voz, aunque más pausada, todavía guarda historias que merecen ser escuchadas. Y si no encuentras eco en los tuyos, búscalo en otros, porque sí existen personas que valoran sin exigir, que escuchan sin juzgar, que se acercan no por compromiso, sino por amor. Tal vez no sean tus hijos, tal vez sean otros mayores como tú, o jóvenes que buscan guía, o vecinos con tiempo para un café. Pero no te quedes donde no hay luz. No vivas entre sombras cuando todavía puedes florecer. Sentirse innecesario duele, pero saberse valioso, incluso sin aplausos, libera. No estás aquí para ser útil como herramienta. Estás aquí porque tu sola existencia es un regalo. No necesitas justificarte.
No necesitas producir para merecer amor. Respira, mírate al espejo y recuérdate a ti mismo aunque el mundo no lo diga. Yo sigo siendo importante. Dignidad no es orgullo, es memoria de lo vivido. A veces, cuando una persona mayor se aleja en silencio, cuando decide no volver a insistir, cuando ya no llama ni aparece sin avisar, el mundo cree que se trata de orgullo. Está dolido, dicen, se cree superior, murmuran. Pero lo que no saben porque no lo han vivido aún es que no se trata de orgullo, sino de dignidad. Y la dignidad, en la vejez, no es un capricho, es la memoria viva de todo lo que se ha sido, porque con los años no solo se acumulan arrugas, se acumulan decisiones, renuncias, acompañamientos, noches en vela, abrazos dados sin esperar nada a cambio. La vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se ha entregado. Y cuando has vivido así entregándote entero no puedes permitir que los demás te reduzcan a un trámite, a una visita rápida, a un nombre más en la agenda. No, la dignidad no lo permite. Mantener la dignidad no significa encerrarse en el dolor, ni levantar muros de frialdad. Significa saber qué espacios te hacen bien y cuáles te apagan. Significa no suplicar cariño donde no lo hay, no esperar atenciones que solo llegan por culpa o compromiso. Es mirar con ternura, pero también con firmeza, y decirse a uno mismo, merezco algo más que esto, porque lo mereces. Muchos padres, muchas madres, caminan los últimos años de su vida buscando una palabra, una mirada, un gracias que no llega, y en ese proceso se van achicando. Su voz se hace baja, sus gestos se vuelven tímidos, y lo peor es que el entorno empieza a acostumbrarse a eso, a una madre que ya no habla, a un padre que solo asiente, a una abuela que mira desde la esquina y solo sonríe sin opinar, como si envejecer significara desvanecerse, pero no tiene por qué ser así. La dignidad es esa llama interior que nos recuerda que seguimos vivos, que seguimos siendo alguien, que aunque el mundo no nos pregunte, nuestras respuestas siguen siendo valiosas, que aunque ya no nos necesiten como antes, nuestra presencia sigue teniendo peso, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. A veces, para conservar la dignidad, hay que alejarse, no con rabia, no con resentimiento, sino con amor propio. Hay que dejar de ir donde uno no es bienvenido. Hay que dejar de mendigar espacios. Hay que dejar de poner el corazón donde ya no se escucha su latido. Y eso, lejos de ser una muestra de debilidad, es una prueba de sabiduría, porque el alma cansada también tiene derecho a descansar en paz. Pero en vida, es curioso cuanto más uno se respeta, más incomoda a quienes nunca aprendieron a valorar, porque tu silencio comienza a pesar, tu ausencia comienza a hablar, y entonces, algunos se preguntan por qué ya no vas, por qué ya no llamas, y quizá, si la vida los despierta, entenderán, comprenderán que te fuiste no porque dejaste de amar, sino porque decidiste amarte también a ti. Y si no lo entienden, no pasa nada. Porque al final del día, quien vive con dignidad, duerme con paz, no necesita aplausos, no necesita reconocimientos públicos, le basta con saber que no ha traicionado su historia, que no ha borrado su voz, que no ha cedido su lugar en el mundo a cambio de una sonrisa forzada. La dignidad, querido lector, no es un lujo, es una necesidad espiritual. Es ese susurro interno que nos dice, has vivido mucho, has amado mucho, has dado mucho, no te olvides de ti. Es la memoria de lo vivido, el hilo que une al joven que fuiste con el sabio que hoy eres. No la pierdas, porque mientras tengas dignidad, tendrás fuerza, y mientras tengas fuerza, tendrás dirección, aunque camines despacio, aunque camines solo. El silencio que duele más que las palabras. Hay silencios que calman, como los de una tarde bajo los árboles. Hay otros que abrigan, como los compartidos entre dos personas que se entienden sin hablar. Pero también existen silencios que pesan, que pinchan, que rompen algo por dentro sin hacer ruido. Y muchos padres mayores conocen bien ese tipo de silencio, el que se instala cuando se sientan en el salón de sus hijos, y todo parece girar, sin ellos. No hay insultos, no hay gestos groseros, no hay palabras hirientes, pero hay algo que se rompe igual la conversación que no llega, la pregunta que no se hace,
la atención que no se presta. Uno empieza a hablar, quizá contando algo sencillo, una anécdota del mercado, un recuerdo de infancia, y se da cuenta de que nadie escucha. Las miradas están en los móviles, en la tele, en los platos, y aunque nadie lo diga, se siente no estás incluido. Ese silencio no se olvida, se lleva en el pecho como una piedra invisible. Porque no es un momento aislado, es la repetición lo que duele. Ir una y otra vez, con la esperanza de compartir, y volver una y otra vez con el alma más sola. Es querer decir algo importante y que te respondan con un ajá sin mirarte. Es hablar desde el corazón y recibir solo el eco de tu propia voz. Lo más duro es que ese silencio no se puede reclamar. No puedes decir me duele que no me escuches, sin parecer exagerado. No puedes exigir atención sin que te llamen sensible. Así que callas. Pero el silencio que tú guardas no es el mismo que ellos te imponen. El tuyo es un silencio de respeto. El de ellos, de desinterés. Y ahí nace la herida. Porque tú no buscabas protagonismo. No esperabas ovaciones. Solo querías un espacio donde tu voz todavía contara. Donde tus historias no fueran interrupciones. Donde tus pausas no se vieran como lentitud molesta, sino como la cadencia natural de alguien que ha vivido mucho. Porque la vejez no es falta de contenido. Es abundancia que necesita tiempo para salir. Ese silencio duele porque te devuelve la imagen de alguien que ya no importa. Y eso, en una cultura que idolatra la juventud, se convierte en una forma invisible de abandono. No te dejan solo físicamente, pero te vacían de significado. Y entonces, comienzas a preguntarte si valdrá la pena seguir yendo. Si tiene sentido volver a sentarte en un sofá donde nadie te mira. Y la respuesta, aunque duela, es esta: no siempre vale la pena. A veces, retirarse es protegerse, no como un castigo para los otros, sino como un acto de amor hacia ti. No estás obligado a exponerte al silencio que hiere. Puedes elegir el silencio que abraza, el de un paseo contigo mismo, el de una tarde de lectura, el de una conversación lenta con un amigo verdadero. El mundo no está obligado a escucharte, pero tú sí estás obligado a no callarte a ti mismo, a no convertirte en sombra para no molestar, a no apagar tu voz solo porque a otros les resulta incómoda. Hay personas, aunque pocas, que aún saben escuchar, que aún se sientan sin prisas, que aún se emocionan con una historia contada con ternura. Búscalas, y si no las encuentras hoy, no te desesperes. A veces, basta con que tú mismo te escuches, que escribas, que hables en voz alta, que te mires y digas lo que tengo para decir. Vale, porque sí, vale, y mucho. Aprender a retirarse sin resentimiento. Uno de los actos más difíciles y más nobles en la vejez es aprender a retirarse sin amargura. No como quien se rinde, sino como quien entiende que insistir en ciertos lugares es seguir hiriéndose con la esperanza de ser sanado por otros. A cierta edad, uno descubre que el respeto no se exige, se percibe, y cuando ya no se siente, lo más digno no es reclamarlo, sino alejarse en silencio, pero sin resentimiento. No es fácil, porque todo el cuerpo, toda la memoria, todo el corazón, te empujan a seguir estando, a seguir apareciendo, a seguir ofreciéndote. Es el reflejo de toda una vida cuando fuiste madre o padre presente. Tu impulso natural es seguir cuidando, seguir llamando, seguir buscando conexión. Pero llega un momento en que la insistencia deja de ser amor y se convierte en herida. Y es entonces cuando toca detenerse. Retirarse no significa romper lazos, ni cerrar puertas. Significa cambiar el lugar desde donde amas. Significa dejar de ir a buscar cariño donde solo encuentras prisa, dejar de ofrecer palabras donde ya no hay escucha. Y eso no es desprecio, es madurez emocional. Es decirle al alma: no mereces mendigar migajas cuando has sembrado banquetes. Pero, atención, el peligro está en retirarse con veneno por dentro, en guardar rencores, en alimentar pensamientos de culpa hacia los hijos, en rumiar lo no dicho. Eso no sana, eso enferma. El verdadero retiro es interno y sereno. No se trata de cerrar el corazón, sino de recolocarlo, de ponerlo donde sea valorado. Y si por ahora no hay lugar, que al menos no se quede donde lo pisan. Muchas personas mayores sienten que si se alejan, se olvidarán de ellas, y puede que así sea, pero eso no define tu valor.
El olvido de otros no borra tu existencia. Lo que sí te borra es seguir apareciendo donde ya no se espera tu presencia, solo por miedo a ser olvidado, porque ese gesto, repetido en el tiempo, desgasta el alma como la piedra desgasta el río. Hay una sabiduría profunda en saber decir, ya está, en reconocer que has dado suficiente, que tu entrega fue real, que hiciste lo mejor que pudiste, y que ahora, lo que necesitas, no es seguir dando, sino empezar a recibirte a ti mismo, empezar a ofrecerte tu propia compañía, sin esperar confirmación externa, empezar a hacer las paces con el silencio que el mundo te deja, convirtiéndolo en un espacio de paz y no en un castigo, porque cuando uno se retira con dignidad, el mundo nota la ausencia, tal vez no de inmediato, tal vez no todos, pero el aire cambia, porque tu presencia tenía peso, aunque no lo dijeran, y al marcharte sin drama, sin ruido, solo con la calma del que sabe lo que vale, dejas una huella silenciosa que, con el tiempo, se vuelve imborrable. Y si un día alguno de los tuyos toca la puerta de nuevo, no lo recibas con reproches, recíbelo con claridad, con límites, con la paz de quien ya no necesita, pero aún sabe amar. Porque el verdadero amor, en la madurez, ya no grita, ya no persigue, ya no exige, solo observa, y si hay espacio, entra, y si no, se retira, sin odio, sin llanto, con entereza. Crear un nuevo hogar fuera de ellos, cuando uno entiende que no siempre será recibido como espera, que las puertas familiares ya no se abren con la misma calidez, llega el momento de una decisión profunda: crear un nuevo hogar fuera de ellos. No un lugar físico necesariamente, sino un espacio interior y emocional donde seguir creciendo, compartiendo y viviendo con plenitud, sin depender de la validación de nadie. Ese nuevo hogar puede nacer en los lugares más sencillos, una tertulia con otros mayores en la plaza, un pequeño grupo de lectura, una rutina diaria de paseo, el acto de escribir cartas que quizás nadie lea, pero que te reconcilian contigo mismo, porque el hogar no es solo un sitio donde te esperan, es también ese rincón donde tú te sientes en paz sin esperar nada de nadie. No se trata de reemplazar a los hijos, ellos seguirán siendo parte de tu historia, pero sí se trata de reequilibrar el centro de gravedad de tu alma. Si todo tu bienestar depende de ellos, te haces frágil. Si tu paz depende de sus gestos, te vuelves vulnerable a la decepción. Por eso es tan importante reconstruirte desde dentro, encontrar nuevas fuentes de sentido que no estén sujetas al estado de ánimo de otros. Tal vez descubras que hay otras generaciones que sí te necesitan, gente joven que valora tus palabras, vecinos que buscan compañía, personas que, sin compartir tu sangre, pueden llegar a ser parte de tu vida de una forma profunda y verdadera. El corazón humano, cuando se abre, encuentra afecto donde menos lo espera. Y tú aún tienes mucho que dar, no desde la urgencia, sino desde la experiencia. Crear ese nuevo hogar también significa darle valor a tus propios rituales. Encender una vela por la noche, prepararte un té con cuidado, sentarte bajo el sol sin prisa, leer un buen libro y subrayar frases como si fueran compañía. No subestimes el poder de estos actos pequeños. Son los ladrillos con los que se construye una vida con sentido cuando el entorno no ofrece el refugio que mereces. Y si un día tus hijos vuelven con un corazón más abierto, que te encuentren fuerte, sereno, enraizado, que vean que no los necesitaste para seguir siendo tú, que te reinventaste sin dramatismo, que encontraste belleza en tu soledad, porque eso, a veces, les enseña más que cualquier lección que la dignidad no se regala, se construye, y que el amor verdadero no florece donde hay dependencia, sino donde hay respeto. Muchos mayores siguen apareciendo una y otra vez en la vida de sus hijos, esperando que cambie algo, que haya más afecto, más reconocimiento. Pero a veces, lo que cambia todo no es insistir, sino soltar, dejar espacio, crear otro tipo de vida, no como castigo, sino como afirmación de que también se puede ser feliz en otros caminos. Y no es resignación, es madurez. Es ese momento en que dejas de mirar siempre hacia afuera esperando y comienzas a mirar hacia adentro reconociendo. Te das cuenta de que, aunque los años han pasado, aún eres un alma viva, luminosa, completa,
y que tu tiempo, este tiempo que muchos subestiman, sigue siendo sagrado. Este no es el final. Aunque muchos te hayan hecho sentir que ya no tienes espacio, que tus palabras son lentas, que tu presencia estorba, permíteme recordarte algo esencial: tu valor no ha caducado, no por tener más años, ni por caminar más despacio, ni por repetir historias. Tu valor está en lo que has vivido, en lo que has dado, en lo que aún conservas en el alma. Tal vez tus hijos no sepan cómo mirarte hoy, tal vez el mundo te haya empujado a un rincón, pero la vida no te ha descartado. La vida sigue en ti, y aún puedes saborearla con ternura, con dignidad, con luz. Has hecho mucho por otros. Ahora es tiempo de hacer algo por ti, no con culpa, con calma. Si llegaste hasta aquí con el corazón apretado, con esa punzada de reconocimiento silencioso, quiero decirte una verdad que quizá nadie te ha dicho en años: tú mereces ser escuchado, mecido, celebrado, no por lo que haces, sino por quien eres. Tú eres raíz, y aunque las ramas se alejen, tú sigues firme, tocando lo profundo de la tierra. Así que no ruegues, no insistas, no mendigues cariño. Vive, vive con la frente alta, búscate a ti, regálate paz, rodéate de quien te vea. Y si un día vuelven a tocar a tu puerta con sinceridad, ábrela desde la abundancia, no desde la carencia, desde el amor, no desde la necesidad, porque tú no estás aquí para terminar en silencio. Estás aquí para cerrar tu historia como empieza un nuevo amanecer, con luz suave, con sabiduría serena y con el alma en paz.